¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Romo y nuevamente les doy esta bienvenida a esta pequeña transmisión de charlas de leyendas. En este caso estamos hablando de un ciclo que hemos denominado charlas chocolateras. Y bueno, básicamente lo primero que vamos a hablar en este momento es específicamente sobre la parte de realista. Siempre cuando hablamos de independencia, por lo general siempre pecamos en hablar única y exclusivamente acerca de los insurgentes. Sin embargo, siempre tenemos descuidada como que esa parte relacionada al otro bando. E inclusive uno todavía iba al ejército, al Museo del Ejército, y podía ver específicamente una serie de uniformes que van obviamente de los insurgentes hasta los defensores. Y la pregunta era, pues, ¿contra quién peleaban? Al final de cuentas, siempre había una parte opositora en este caso. Y bueno, obviamente hablamos de la parte de los realistas, esa parte que tenemos olvidada. Y bueno, para poder hablar específicamente de este periodo de la historia, obviamente es menester el mencionar sobre todo el criollismo. Saludos, me saluda Arturo Robles desde la Jardín Balbuena, igualmente saludos Arturo. Y bueno, les decía, hay que hablar esta parte del criollismo. Y para hablar del criollismo hay que entender, obviamente, y el uso de palabras específicamente, cómo aplicaban en aquella época a esta época. Obviamente, cuando oímos hablar de la definición de criollo, por lo general siempre vamos a hablar, o nos van a hablar, de que son aquellos españoles nacidos en territorio novohispano o en cualquier otro lado que no fuera España. Sin embargo, María Antonieta Fuentes, buenas noches. Sin embargo, hay que destacar que en aquella época el término criollo no se aplicaba de esa manera. De hecho, el término criollo significaba, como la palabra lo dice, crío. Eran las personas que eran criadas en tierras que no eran precisamente de su nacimiento. En este caso, vámonos a la parte, vamos a hablar, ¿cómo mencionarlo? Vámonos desde antes, cómo se acuña esta palabra de criollos. Por ejemplo, tenemos para el año de 1562, cuando se da por primera vez esta parte de la primera insurrección que se va a dar en la Nueva España, se va a dar específicamente con los hermanos Ávila. Los hermanos Ávila, que estamos hablando de que son personajes que son nacidos en la Nueva España y que obviamente ellos estaban muy al descontento porque llegaban los peninsulares o la gente que venía de la metrópoli y ellos eran los que se llevaban las ganancias, alegando obviamente ellos que eso no lo habían ganado más que sus padres. En este caso se va a dar esta primera parte del criollismo y que va a generar obviamente que a ellos los decapiten y va a acrecentar obviamente toda esta parte diferencial entre los nacidos en España y los nacidos en este caso en América. Y bueno, la plática que empezamos, obviamente, vamos a empezar desde los descontentos que va a haber en la Nueva España, específicamente que vienen desde 1767, 1779 más bien, es cuando se da en España lo que se llama la consolidación de los vales. La consolidación de los vales es la primera regla que sobre todo se hace en la metrópoli para recaudar fondos a través de los diezmos de las iglesias, a través de la incautación de los bienes de las iglesias y sobre todo de los terrenos. Hay que ver que en aquella época las iglesias tenían también lo que era la producción y tenían grandes alcabalas, sus grandes recursos. La corona española va a buscar sobre todo la expropiación de esos bienes. Esto va a generar obviamente que en la Nueva España también tenga repercusiones. La repercusión que se va a dar específicamente va a afectar, como lo mencionaba hace unos programas anteriores, en específico hablando del de Miguel Hidalgo,
que algunos sectores se vean beneficiados, inclusive Miguel Hidalgo se va a ver de primera manera afectado y posteriormente se va a ver beneficiado. Y bueno, esto se va a dar así. Entonces, esto va a provocar algunos descontentos. Estos descontentos obviamente se van a ver mayormente manifestados ya en los periodos, sobre todo de Iturrigaray. José Iturrigaray, a pesar de que no es un virrey que le toca ya el movimiento armado en específico de Miguel Hidalgo, sí va a ser uno de los principales virreyes que va a generarse, donde se van a empezar a fraguar estas, estas ideas de independencia. Obviamente la primera independencia o primera movimiento de independencia que se va a manejar ya de manera más formal va a ser durante su gobierno. José Iturrigaray va a ser distinguido sobre todo porque va a seguir la línea de su antecesor, del virrey Marquina. Es uno de los virreinatos que se van a considerar más corruptos durante el periodo colonial. En específico estamos hablando de que Iturrigaray va a establecer un sistema de alcabalas que van a perjudicar sobre todo a los criollos y van a beneficiar en este caso a los realistas. Sin embargo, va a pasar algo obviamente muy interesante. Los virreyes no son designados en esta parte en estas tierras, sino van a ser designados específicamente en España. ¿Y qué pasa en España? Estamos hablando de que Iturrigaray va a gobernar del año de 1803 al año de 1808 y va específicamente este periodo en España. Lo que sucede es que va a haber una invasión por parte de los franceses. Los franceses van a tener obviamente los aliados de Inglaterra en la parte continental en Europa son los portugueses. Los portugueses, estamos hablando de que la hermana de Fernando VII, doña Catalina Joaquina, ella se había casado con el rey Pedro de Portugal y obviamente de alguna u otra manera iban a estar muy peleados con la corona española por esa parte. Sin embargo, estamos hablando de que en España está gobernando Carlos IV. Carlos IV tiene un pequeño defecto. El pequeño defecto es su esposa María Luisa. La reina María Luisa, a su vez, se dice que ella tenía los favores de Manuel Godoy. Manuel Godoy, el príncipe de la paz. Manuel Godoy va a poner, en este caso, o va a ser realmente la persona que va a estar gobernando en España. Y Manuel Godoy va a designar a Iturrigaray como virrey. Sin embargo, cuando se enteran aquí, en la Nueva España, que allá en España el rey ha sido destituido, que Carlos IV realmente el pueblo se le ha amotinado en la rebelión del 2 de mayo de 1808, y se han hecho lo que se llamaron las juntas de Aranjuez, es donde se desconoce obviamente al gobierno de Carlos IV, porque Carlos IV había permitido el ingreso de las tropas francesas para conquistar o para someter a Portugal, y los franceses habían decidido que era mejor quedarse. Si ellos ya tenían la parte borbónica de Francia, ¿por qué no tener la parte borbónica de España? Entonces lo que van a hacer es quedarse con el gobierno. Entonces Manuel Godoy va a ser destituido. Por lo mismo que va a ser destituido, aquí José Iturrigaray va a tener un serio problema porque su virreinato va a quedar en vilo. Entonces él lo que va a ver o va a tener es ver la manera de poder perpetuarse de alguna u otra manera en el poder, bajo el pretexto de que ellos iban a gobernar para el rey deseado. En este caso ellos no sabían cómo iba a gobernar Fernando VII. Para España Fernando VII era como la parte que se deseaba. Obviamente no tenía ninguna experiencia con Fernando VII. Sin embargo, Fernando VII era acérrimo enemigo del príncipe de la paz, de Manuel Godoy. Cuando las juntas de Aranjuez decide que el rey ya no es rey, que Carlos IV ya no es rey y que el nuevo rey va a ser Fernando VII, obviamente en ese momento lo que va a pasar aquí es que en algún momento dado se va a tener mucho miedo de que Fernando VII de alguna u otra manera vaya a abdicar o por lo menos vaya a emparentar con Napoleón.
De hecho, hay cartas de Fernando VII donde está pidiendo a Napoleón que él le provea a alguna hermana, a algún pariente con el cual él pueda casarse y así conjuntar los reinos tanto de Francia como de España. Ese temor lo va a mostrar posteriormente Javier Venegas. Sin embargo, estos rumores que se corren, obviamente no se tienen la certeza de que vaya a pasar. Entonces, lo que va a pasar aquí, que esta sociedad criolla, esta sociedad compuesta de comerciantes en algunos casos, y sobre todo del gobierno de la Ciudad de México, que vaya a promulgar o vaya a empezar a hacer juntas de conspiración a favor de Fernando VII, en contra de Carlos IV y sobre todo de Napoleón. Y lo que se va a hacer es lo que conocemos nosotros como la rebelión o como la conspiración que va a provocar Francisco Primo de Verdad y Ramos. Fray Melchor de Talamantes es otro de los que están inmersos en esta conspiración. Esta conspiración o esta junta que se va a hacer en la Ciudad de México, hay que ver una cosa. Era muy común que se hicieran juntas gubernativas. La junta gubernativa que se hace en España, obviamente, como ya mencioné, es la Junta de Aranjuez. La segunda junta en importancia va a ser la de 1808, que pertenece a Primo de Verdad, a José de Iturrigaray y Fray Melchor de Talamantes. Otra junta importante que va a sucederse, esa va a durar un poquito más. La de aquí de la Nueva España va a durar un mes, escasamente. La de el Virreinato del Perú va a durar un año. Sin embargo, la junta más importante es la junta que se va a dar en Bolivia. Esta junta es donde por primera vez se habla específicamente ya no de conservar el reino para España, sino hacerlo de manera independiente. O sea que realmente la primera junta independiente o independentista real, ya desligada de cualquier rasgo o cualquier fundamento que se va a tener con la casa española o con la casa reinante en España, se va a dar en Bolivia. No hay que olvidar que Bolivia es una de las ciudades que va a tener una de las universidades más viejas del continente. Entonces, esta junta, regresando a la Nueva España, esta junta de Fray Melchor de Talamantes, como les digo, va a durar solamente un mes. Va a empezar a hacerse en agosto de 1808. Se va a buscar, obviamente va a tener el apoyo del virrey, porque para el virrey era muy cómodo al final de cuentas. Era conservar un reino posiblemente a favor de Fernando VII, a sabiendas de que posiblemente Fernando VII no fuera a gobernar, porque se tenía mucha incertidumbre sobre eso. Y este gobierno obviamente iba a recaer en la máxima autoridad, en este caso todavía española, dentro del territorio novohispano, que en este caso estamos hablando de José de Iturrigaray. Obviamente esta junta va a ser destituida, sobre todo por los comerciantes. Uno de esos comerciantes era un hacendado, Gabriel Yermo. Gabriel Joaquín de Yermo, él va a tener muchos problemas anteriores. De hecho, es un problema personal el que tiene con el virrey José de Iturrigaray, porque unos años antes, en 1806, José de Iturrigaray había promovido el embargo de algunas fincas, sobre todo que tenían que ver con la ganadería, y Guillermo era el principal proveedor de carne de la Nueva España. El principal afectado de las disposiciones de Iturrigaray había sido Guillermo. Entonces Guillermo, aprovechándose de este descontento o de esta situación que estaba presentando en contra de los realistas o de los peninsulares más bien, va a provocar que alrededor con unos 330 comerciantes y gente del pueblo que va a ser pagada de alguna u otra manera por estos comerciantes, ellos se van a reunir el 15 de septiembre de 1808 en lo que actualmente conocemos como el Portal de Mercaderes, justamente enfrente del Palacio Nacional. En este caso, ellos van a hacer un primer golpe de Estado fulminante en contra de José Iturrigaray. La guardia virreinal había sido ya pagada previamente, por lo cual cuando llega este grueso de 330 personas, van a tomar prisioneros al virrey, a su esposa y a sus hijos, van a ser conducidos a Veracruz y van a ser enviados a Cuba y de Cuba a España. En este caso se va a establecer un gobierno provisional. Un gobierno provisional que va a recaer en uno de los principales o en el principal jefe
militar de aquella época. Estamos hablando de Pedro de Garibay. Pedro de Garibay va a ser un virrey que va a durar también menos de un año en el poder, y es una persona, obviamente, aunque él es una persona con distinciones militares más ganadas por la edad que realmente por méritos propios. Su único mérito fue hacerse viejo en el ejército. Pedro Garibay es una persona que ya era de la tercera edad cuando llega a ascender al virreinato de la Nueva España, y obviamente su virreinato va a ser un virreinato, vamos a llamarlo de alguna u otra manera, títere, porque estaba manejado obviamente por los gobiernos, por los intereses comerciales, los intereses peninsulares. Él va, de alguna u otra manera, va a tomar su primera acción como gobierno, es obviamente enviar a Iturrigaray para que se le juzgue en España, bajo dos cargos. El cargo primero en contra de, por delitos contra, contra el rey, del cual va a ser absuelto en 1810, y va a también va a ser llevado por cargos en este caso, de defraudación. Los cargos de defraudación lo van a condenar, ya estando, obviamente, el virrey Iturrigaray ya había muerto para cuando lo condenan en 1819 a que pague una cantidad de aproximadamente de 3 millones de reales. Estamos hablando de una cantidad de 389,000 pesos aproximadamente, lo que fue lo van a condenar. Obviamente no se le van a esto no se le va a cobrar a la familia, simplemente va a quedar como una sentencia que va a quedar en papel. Y bueno, eso es lo que va a provocar las acciones de gobierno que va a tener Pedro Garibay. Pedro Garibay va a ser testigo de algunas consignas, de algunas conspiraciones. Una de las conspiraciones que le va a tocar a Pedro Garibay, obviamente, es todo este descontento, sobre todo en los terrenos o en los territorios de tierra adentro. No hay que olvidar que, a pesar de que estábamos hablando de intendencias, como la intendencia de Veracruz, como la intendencia de Guanajuato, la intendencia de Zacatecas o la intendencia de Durango, obviamente, obviamente estas intendencias que vamos a hablar, todas eran conocidas a partir de más o menos, ¿qué les puedo decir? De la zona de Arroyo Zarco, que era la hacienda jesuita, hacia el norte, todo se conocía como el camino real de tierra adentro, era el camino donde ya los territorios se conocían como tierra adentro. Y obviamente estas conspiraciones adentro, aunadas con las consignas o las conspiraciones que se van a dar en la intendencia de Valladolid, o se van a gestar durante el gobierno de Pedro de Garibay. Pedro de Garibay, no hay que olvidar que no es un virrey mandado por la corona. Él es un virrey de facto, no con derechos. A él no lo va a poner en específico ningún rey de España, aunque hubiera una corona ausente, no lo van a colocar a él. Por eso siempre va a ser, dirían actualmente, como un gobierno espurio, un gobierno realmente de facto, de hecho. Es lo que va a provocar. Por lo cual, y además va a ser muy contraproducente contra los propios realistas que lo habían puesto, porque muchas de las indecisiones que va a tener Pedro de Garibay se van a dar precisamente en estas conspiraciones que se van a estar generando y van a estar perjudicando a los comerciantes y a los realistas. Sin embargo, por eso ellos mismos, aunque lo pusieron, ellos mismos van a pugnar para que se le destituya. Les digo, Pedro de Garibay no va a durar ni un año en el gobierno, va a ser realmente sustituido posteriormente por alguien que tuviera mayor legitimidad. Y esta persona la van a encontrar en Javier Lizana Beaumont. Javier Lizana Beaumont era el arzobispo de la Ciudad de México. Él le va a tocar también un periodo de gobierno relativamente muy corto, estamos hablando de unos 10 meses más o menos, y las acciones de Beaumont pues, van a estar encaminadas, bueno, específicamente a él le va a tocar la toma de sofocar la conspiración de Valladolid, la de Obeso, inclusive estaba Allende también en esa conspiración. Se supone que Iturbide también conocía esa conspiración, aunque no era partícipe de ella, pero vamos, es la primera conspiración en serio, o la conspiración mayor que estaba concatenada, tanto como con la de Guanajuato, como con la de Querétaro. A él le va a tocar a Lizana Beaumont. De hecho, de Lizana Beaumont tenemos esa anécdota que nos da Artemio del Valle Arizpe. Obviamente, yo sé que a lo mejor a muchos de ustedes
consideran a Artemio del Valle Arizpe como una persona muy instruida en cuestiones de la Nueva España y sobre todo en esta parte, en este último periodo del virreinato. Sin embargo, de Artemio del Valle Arizpe hay que tomarlo con pincitas. Artemio del Valle Arizpe tiene la tendencia, tuvo la tendencia de alguna u otra manera, de novelizar realmente los relatos históricos, y él nos da un relato, sobre todo en el libro de la Güera Rodríguez, donde nos dice que él va a perdonar a la Güera Rodríguez en un par de ocasiones, que va a ser sometida a la Inquisición. Obviamente, él no pertenece a la Inquisición. Obviamente, la Güera Rodríguez, si uno revisara lo que es los archivos de la Inquisición, se va a dar cuenta que nunca estuvo realmente citada por la Inquisición, o nunca más bien fue juzgada por la Inquisición. Sí hubo una cita para la Güera Rodríguez, pero era por cuestiones muy ajenas a las que presume Artemio del Valle Arizpe. Pero bueno, entonces Artemio del Valle Arizpe nos va a dar esta parte de Lizana Beaumont, donde nos dice que inclusive de algún modo tuvo que ver con la Güera Rodríguez, sí, de esa manera que ustedes se pueden estar imaginando. Obviamente no hay ningún papel que lo avale, no hay ningún documento escrito que deje constancia de que eso pasó. Sin embargo, este gobierno de Lizana Beaumont va a estar caracterizado por eso. Lizana Beaumont va a durar menos, como les digo, como unos 10 meses, menos de un año, y se va a retirar literalmente del virreinato de la Nueva España por una simple y sencilla razón. Y era una persona también grande. Era una persona que estamos hablando que él muere en 1811. Su salud era muy mala, estaba muy venida a menos. Y las obligaciones tanto de tener el arzobispado de la Ciudad de México como del virreinato le eran muy difíciles de llevar a cabo. Por lo cual, y además, ya venían cartas donde se decía que ya venía un nuevo virrey. De hecho, el nuevo virrey que va a llegar es el virrey, el virrey Venegas. Francisco Javier Venegas, es el que nos va a llegar. Él llega a Veracruz desde el 8 de agosto de 1810. Sin embargo, en ese andar y venir, él va a tener una serie de cartas, sobre todo con el obispo de Durango, muy importante en aquella época el arzobispo de Durango, porque era uno de los principales. Es más, no hay que olvidar que Hidalgo va a ser realmente también llevado a juicio por este arzobispo. Pero bueno, en este caso vemos que las cartas que va a tener Francisco Javier Venegas con el obispo de Durango, obviamente va a poner en muy claro que él venía, obviamente, a guardar el gobierno para España. El virreinato iba a ser leal a España, porque él sí tenía conocimiento de que en España sí se hablaba, de hecho se publicó en España, en las gacetas de España, que las cartas donde Fernando VII estaba pidiéndole a los Bonaparte una pariente para casarse con él. Entonces eso sí lo tenía muy en claro. De hecho hay una de las cartas donde le dice que él viene a defender el gobierno o el virreinato de la Nueva España para España, pero si pasara por cuestiones de seducción o por cuestiones de fuerza, que en este caso, que Fernando VII se ligara a la casa bonapartista, él iba a separarse la Nueva España de la Vieja España. Entonces estamos viendo ya un virrey que está pensando abiertamente separarse de España para convertirse en un reino completamente independiente de España, que no dependía de la metrópoli. Es más, de hecho, a él también le vienen unas cartas de España donde están condenando a la Nueva España, al virreinato de la Nueva España, que tenga que entregar 20 millones de pesos a España para ayudar a España para poder sacar a los bonapartistas de España. Considerando que el 20 millones, estamos hablando de casi toda la producción que se hacía en la Nueva España durante un año. Lo que quiere decir que estaban, hablando de términos actuales, le estarían pidiendo el Producto Interno Bruto de todo el país para mandarlo a España.
Obviamente, por ejemplo, Nelson cuando iba a invadir España decía que él no hacía ningún movimiento si antes no llegaba, perdón, sí, Nelson no, Wellington, perdón, Nelson ya había muerto para aquella época. Wellington dice que no iba a dar un paso en contra de los bonapartistas si España no aportaba esos 20 millones de pesos. Pero bueno, eso se va a dar por parte del virrey Francisco Javier Venegas. Francisco Javier Venegas, cuando llega a la Ciudad de México y ya toma posesión en Palacio Virreinal, va a tomar posición el 14 de septiembre de 1810. Es muy importante que se vayan checando las fechas. Si se dan cuenta, él llega el 14 de septiembre. Ustedes recordarán cuando se da el grito, por decirlo así, porque realmente el grito en aquella época, pues más bien era fue una proclama, fue una arenga, de la cual específicamente no sabemos exactamente a qué se referían o qué fue lo que se gritó. Se cree en la época que Miguel Hidalgo gritó viva la América, muera el mal gobierno, pero el mal gobierno visto como el gobierno de facto, como el gobierno ilegítimo, como el gobierno espurio que estaban teniendo, que había tenido tanto Pedro de Garibay como eh, Javier Lizana Beaumont. En este caso, esos dos gobiernos eran considerados por la gente de aquí como ilegítimos. Entonces este par de gobiernos son los que se llamaría Hidalgo en ese momento el mal gobierno. También puede relacionarse inclusive a los gobiernos bonapartistas. Estamos hablando de que entonces Venegas ya, él viene designado no por Madrid, él no viene de Madrid, él viene designado específicamente en la ciudad de Cádiz. Cádiz es la única ciudad que se encuentra en 1810 en manos de los españoles. Para los españoles 1810 es un año horrible, porque para nosotros, de alguna u otra manera, marca el inicio de nuestra libertad, por decirlo así. Obviamente sabemos que fue en 1821, sin embargo vamos a considerarlo como el primer avance hacia nuestra libertad, mientras para España significaba el ocaso de todo lo que había sido. Aquel reino que llegó a tener Felipe II, el Rey Sol, al final de cuentas estaba llegando a su ocaso en 1810. Estamos hablando de que en 1810 España estaba totalmente dominada por los franceses. 1810, no es 1812, no es 1814, ni mucho menos 1815. El ejército bonapartista jamás había sido vencido, era el ejército mejor preparado y en este caso había invadido España y la tenía completamente dominada. Entonces, en España no había ni siquiera esperanza de poderse librar del mayor ejército que tenía en ese momento, que era el ejército de Napoleón Bonaparte. Entonces, con ello tenemos que los temores que estaban dándose en la Nueva España eran totalmente fundados. Por eso también gran parte de las independencias de los españoles de América, no en América, se va a fraguar por eso. Porque ellos están viendo que España está perdida, la vieja España está perdida. Entonces ellos piensan que de alguna u otra manera la única cosa que queda libre es específicamente las provincias de España o las posesiones de ultramar, en este caso la Nueva España. Estaremos hablando que en aquella época también Fernando VII está prisionero de Napoleón Bonaparte y su hermana Catalina Joaquina, ella sí había logrado escapar. De hecho, los reyes de Portugal se habían venido a Brasil, lo que actualmente conocemos como Brasil, que era el virreinato de Portugal en América. En este caso, los reyes de Portugal están en Brasil. Estamos hablando de que también se tenía la esperanza de que si en algún dado momento Fernando VII no podía gobernar ya jamás España, se iba a traer a su hermana, a doña Catalina Joaquina, para que se convirtiera en reina de este territorio y pudiera consolidarse un gobierno independiente en este lado, ¿no? Entonces estamos hablando de que esa es la parte los ideales que va a traer Venegas. Ahora también Venegas, estamos hablando que él también va a recibir
un ejército completamente diezmado, un ejército que de alguna u otra manera mal organizado, cuya única cabeza en aquel momento es específicamente Félix María Calleja. En este caso, hay otra cosa. A él le va a tocar vivir la primera y la segunda campaña de la independencia de México. La primera campaña de la independencia de México vamos a conocerla nosotros como aquel movimiento que va a generar Hidalgo, Allende y Juan Aldama. Y la segunda realmente época, por decirlo así, de la independencia de México es cuando, por ejemplo, el virrey y todos creían que la independencia, que el movimiento de Hidalgo o aquel motín de tierra adentro estaba completamente sofocado. Pronto se dieron cuenta que no. El abogado Ignacio Rayón había tomado bajo su mando o le habían heredado el mando del ejército insurgente. En este caso estamos hablando de que Rayón es uno de los más brillantes insurgentes que vamos a tener. A él va a ser de alguna forma, va a ser solamente competido con posterioridad con José María Morelos y Pavón. Sin embargo, tenemos esta parte. Entonces a Venegas le toca lidiar tanto con Rayón como le toca lidiar con Morelos. En este caso, obviamente, estamos hablando de que los grandes movimientos y los grandes triunfos ya como ejército insurgente los va a tener Rayón en el Bajío y los va a empezar a tener en sus primeras campañas José María Morelos y Pavón, lo cual va a generar que se le crea que es un virrey que no pretende extinguir el movimiento de independencia, que realmente se está haciendo, durmiendo sus laureles y no está haciendo lo necesario para que esta sofocación del gobierno de esta sofocación a esta insurrección se le dé fin. Sin embargo, también vamos a ver que a Francisco Javier Venegas le va a tocar lidiar con otra cosa. Para 1812, estamos hablando específicamente para diciembre de 1812, en lo que es en la vieja España, se van a establecer las Cortes de Cádiz. Con las Cortes de Cádiz se va a abolir sobre todo la Inquisición en España, y después se va a abolir aquí en la Nueva España. Sin embargo, también se van a quitarle muchos poderes jurisdiccionales a los virreyes y la figura del virrey como tal va a desaparecer. Se va a crear un nuevo puesto. Como el puesto es como el jefe superior político en Nueva España. Este puesto es el que va a crear las Cortes de Cádiz. Este puesto es al que al final le van a quitar todo el poder jurisdiccional a Venegas, se lo van a dar a mismo Venegas, pero muy reducido con el nombramiento de jefe superior político en Nueva España. Este nombramiento obviamente es porque no se tenía rey, es porque una junta gubernativa se encuentra en España, es porque en España está lidiando su propia guerra, es la época que Francisco Javier Mina es el tigre de Navarra, cuando realmente está teniendo estas guerras de guerrillas contra los franceses, contra aquel ejército vestido de blanco que era francés. Entonces este ejército español está peleando allá su propia guerra, está peleando allá sus propios fueros, no hay rey. Si no hay rey allá, obviamente no hay virrey acá. Y aunque estuviera virrey, obviamente tenemos que designarlo no por el rey, sino por una junta. Y en este caso, Cádiz va a hacer que estas juntas de Cádiz se determine este nuevo nombramiento político. Nombramiento político que también va a ostentar Francisco Javier Venegas. Y se le va a quitar también. Por lo mismo, que los mismos comerciantes lo que van a hacer es mandar a Cádiz cartas donde están diciendo que Venegas no está haciendo lo suficiente para poder contener esta insurrección, y lo que van a hacer es nombrar al jefe máximo o al jefe mayor del ejército para que se convierta en el primer jefe político en Nueva España. Y ese puesto va a recaer en ¿quién creen? En nuestro queridísimo, para algunos y para otros odiado, Félix María Calleja del Rey. Félix María Calleja del Rey es un virrey que uno lo va a distinguir sobre todo la parte militar que va a tener el que ver
con el sofocamiento y la destrucción de la primera etapa de la independencia, porque a él le va a tocar tomar presos a Miguel Hidalgo, a él le va a tocar tomar preso a Allende, a Juan Aldama, a Ignacio Jiménez, y a él él va a ser el artífice de que le sean cortadas las cabezas a esos insurgentes y sean colocadas en las poblaciones donde ellos iniciaron el movimiento o donde dieron la primera batalla, que en este caso estaremos hablando de en Guanajuato. Pero bueno, Félix María Calleja del Rey va a tener dos etapas. La etapa como militar es de los peores militares que podemos tener, e inclusive como virrey también va a tener lo que son los diezmos y los quintales, que no era más que otra cosa. Los diezmos era que si llegabas a una población, los ejércitos realistas llegaba a una población que había sido o que se había portado benevolente con los insurgentes, entonces tomaba uno de cada 10 hombres y lo mataba, lo mandaba a fusilar. Eso era en un principio. Cuando se recrudece estas tendencias de Calleja, va a llegar inclusive a hacerlo por quintas. Estamos hablando de que entonces llegabas y a uno de cada 5 hombres lo llegabas y lo matabas, sin juicio, en un juicio sumarísimo, en un juicio que realmente no había ni juicio, o sea, nada más era llegar, escoger a uno de 5 y matarlo. A él le va a tocar inclusive llegar y acabar con poblaciones enteras. Un ejemplo es la población que se encontraba en Toluca, donde van a ser apoyados los insurgentes en su paso a la Ciudad de México, cuando llegan hasta el Cerro de las Cruces, y bueno, el Monte de las Cruces, y en ese lugar va a agarrar y va a matar a todo el pueblo. De hecho, por eso, si uno va a Toluca, la plaza de Toluca no se llama Zócalo, no se llama Plaza de la Constitución, sino se llama la Plaza de los Mártires, precisamente por estas acciones que va a tomar Calleja. Callejas, al final de cuentas, como militar, fue un militar sanguinario, fue un militar que dicen que se volvió riquísimo. Él se va a casar con una mexicana, una novohispana mexicana, una novohispana criolla, hija de un hacendado minero, y lo cual le va a generar de alguna u otra manera muy buenos ingresos posteriormente cuando el suegro muere, y además también el manejo que va a tener de los ingresos de la propia corona que va a aquí tener la Nueva España. De hecho, gran parte de este dinero lo va a agarrar, y el de tener un ejército regular de 4,000 efectivos, va a llegar a tener un ejército de 39,000 efectivos perfectamente apertrechados, perfectamente disciplinados, y además 44,000 milicianos. Estamos hablando de que el órgano militar o el órgano bélico que va a tener Félix María Calleja del Rey va a ser muchísimo, muy grande. Él va a invertir gran parte de esos ingresos que va a tener, y sobre todo los empréstitos que va a obtener de los particulares. Él va a obtener un préstamo, por ejemplo, de 2 millones de pesos, y con esos 2 millones de pesos va a terminar organizando un ejército realmente impresionante. Un ejército que, cuando él es virrey, curiosamente, no va a tener tanto éxito como cuando era militar. Él, no hay que olvidar que a él le toca aunque no fue derrota para él, pero sí tiene muchos tintes de derrota, el hecho de que en Cuautla no haya podido acabar con José María Morelos y Pavón. Se dice que una ciudad sitiada es una ciudad caída, y en este caso, que lo digan los tenochcas, y los mexicas, en este caso estamos hablando que él tenía ya tomada la ciudad, casi la ciudad de Cuautla, y tardó 72 días ahorcando la ciudad de Cuautla. Específicamente ahí se encontraba Morelos, y con este objeto, Morelos, en el famoso rompimiento del sitio de Cuautla, aunque no podemos militarmente no se consideraría abiertamente una derrota, pues sí es una derrota para Félix María Calleja del Rey. Obviamente, estos errores que va a tener Callejas, esta manera tan recia de tratar a la milicia, a llegar y agarrar a un insurgente y en juicio sumario mandarlo a fusilar, y a veces sin siquiera juicio y fusilarlo in situ, es lo que va a provocar que igual algunos sectores realistas, algunos sectores novohispanos, vean que tener un virrey tan estricto no es tan buena idea.
¿Por qué? Porque ellos están amenazados, porque Calleja, así como eran en el ejército, también podríamos decir que lo era en la parte civil. Un tipo sumamente ordenado, un tipo sumamente estricto, un tipo sumamente riguroso con las acciones que hacía. Y esto peligraba mucho los intereses de esos sectores comerciales, de esos sectores sociales y sobre todo de altas clases de los criollos y realistas y peninsulares que se encontraban en la Ciudad de México y bueno, en todos lados, en la Nueva España. Por lo cual van a agarrar y van a provocar que de alguna u otra manera sea removido Calleja. Calleja, como les digo, él va a llegar igual, ostentando este puesto a las Cortes de Cádiz, pero para 1815, estamos hablando que ya un año antes de que lo destituyan como virrey, Fernando VII va a regresar al trono de España y con este regreso al trono de España de Fernando VII se va a marcar específicamente la etapa despótica de Fernando VII, que va a generar que nuevamente la figura de virrey vuelva a surgir a la Nueva España. Por eso tenemos que virrey va a volver a tomar el puesto de virrey. Digo, él empieza como jefe superior político de la Nueva España, un año antes de que acabe su periodo, o un año antes de que sea removido. Lo que va a hacer él es específicamente tener esta parte de convertirse en virrey. Obviamente, cuando Calleja se convierte en virrey, tenemos entonces igual, va a tener una operación del gobierno sumamente estricta, por lo cual en ese periodo de este Calleja como virrey, se va bien lo que también sería una especie como de golpe de estado, aunque realmente no lo es, donde se va buscar la remoción de Calleja y se le va a pedir que de alguna u otra manera se mande a otra persona de allá de Cádiz o de España. Y la persona que va a ser enviada de España es uno de los virreyes más interesantes que va a tener la Nueva España, porque este virrey es Juan Ruiz de Apodaca. Juan Ruiz de Apodaca, él es de alguna u otra manera, él se dice que él era masón, se dice que empiezan a incorporarse algunas logias masónicas. Eso no es cierto, no está fundamentado en ningún libro. Lo que sí tenemos es que venía acompañado de gente que sí pertenecía a la masonería. En este caso estamos hablando de que era un cocinero, era obviamente era otro tipo de persona. En este caso Juan Luis de Apodaca ya va a venir muy a la usanza de las ideas obviamente liberales, de estas ideas nuevas que van a surgir dentro de la Nueva España, y que además van a se me ha apagado una luz por estar un poquito distraído, y que van a generar entonces el que sea removido. Calleja, perdón, estaba con Juan Luis de Apodaca. Juan Luis de Apodaca, lo primero que va a hacer cuando él llega a tomar ya la posesión del virreinato y llega como virrey, obviamente él se agarrar y cambiar toda la política que había manejado Calleja. Inclusive va a investigar perfectamente qué es lo que está haciendo Calleja, y dentro de esta investigación que va a surgir de Calleja, obviamente se va a dar cuenta que Calleja manejó bien el gobierno, que Calleja fue muy estricto, que Calleja no abusó del poder, bueno, en términos generales, y que dejó unas cuentas claras. Fue un gobierno sumamente disciplinado el de Calleja, y eso lo va a ver Juan Luis de Apodaca. Apodaca va a ser el virrey que también le va a tocar sortear con una nueva insurrección. Cuando él pensaba que tomaba ya el gobierno de la Nueva España con cierta comodidad, porque estamos hablando que ya la mayoría de las insurgencias habían sido sofocadas, y lo primero que él hace también es crear la ley de amnistía a favor de los insurgentes. Obviamente miles de insurgentes se van a acoger a esta nueva tendencia y van a terminar acabándose completamente los movimientos independentistas, salvo por tres partes. Por Pedro Moreno en Zacatecas, por Nicolás Bravo y
Guadalupe Victoria en Veracruz. En este caso, Guadalupe Victoria, hay que ver que él va de alguna u otra manera a ser, va a tener esta parte donde su parte del ejército va a ser vencida y él se va a ir de ermitaño. Pero entonces, con estos antecedentes, cuando lo toma el gobierno Apodaca, obviamente él dice, ¿sabes qué? Esto ya se acabó, voy a poder gobernar en paz. El rey ya está gobernando. España ha obtenido su libertad de los franceses, nos hemos liberado del yugo bonapartista. Estamos hablando de que pues, aquí también ya se acabaron las independencias, los movimientos con grandes conspiraciones ya se acabaron, quedan unas cuantas gavillas, realmente no hay nada importante. Sin embargo, obviamente no podemos desligarnos de España. En España va a surgir una revolución. La revolución la va a tomar una persona que directamente tiene mucho que ver con la independencia de México, aunque él ni siquiera pensó que era importante para la Nueva España, y él mucho menos lo pensó de esa manera. Sin embargo, va a ser como el talón de la balanza, Rafael de Riego. Rafael de Riego es un general español que va a proclamarse y va a hacer una revolución en contra de Fernando VII, con lo cual va a provocar que de alguna u otra manera Fernando VII vuelva a protestar y acepte las constituciones de Cádiz. Pero justamente en estos descontentos que se van a tener en España, por este absolutismo y despotismo que va a tener Fernando VII, se va a ver reflejado en que héroes de la insurgencia española van a ser en España se van a dar unos levantamientos y uno de esos rebeldes que va a ser liberado de la Bastilla, va a llegar a España, va a encontrar este gobierno despótico y va a agarrar y va a hacer, se va a encontrar con Servando Teresa de Mier, que lo va a convencer que de alguna u otra manera él puede pelear contra el despotismo y contra el absolutismo de Fernando VII en otros lugares, no precisamente en España. Y lo va a hacer a través de la Nueva España, una provincia. Este personaje, el Tigre de Navarra, lo que va a conseguir es que abiertamente él se va hacia Inglaterra, y en Inglaterra específicamente ahí sí va a estar siendo apoyado por logias masónicas cuyo objetivo se pretendían en aquel momento era acabar con el gobierno católico de España para poder ellos de alguna u otra manera poder meter estos ideales de liberales en sus provincias. Entonces, a Javier Mina le van a dar realmente $1 millón de dólares para que venga a la Nueva España. Obviamente, primero pasa a Nueva Orleans. En Nueva Orleans, los americanos le vuelven a dar otro milloncito de dólares, con lo cual puede levantar un ejército tanto de ingleses, alemanes y norteamericanos que puede ingresar en la Nueva España. Obviamente, él llega y desembarca en Soto la Marina. Triste lugar para más adelante para uno de los héroes de la independencia, uno de los triunfadores de la independencia, por decirlo así. Pero en este caso, estamos hablando que él cuando llega a Soto la Marina, él se reconocía como masón, él tenía de alguna u otra manera algunos contactos dentro de la masonería aquí en la Nueva España, por lo cual se le permite el paso en Tamaulipas. Y este personaje es Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina es la persona que le va a dar el nuevo resurgimiento de la independencia de México en tiempos de Juan Ruiz de Apodaca, y que además va a generarle que a la postre, cuando Juan Ruiz de Apodaca lo llegue a capturar en la hacienda del Venadito, se le conceda el título nobiliario del conde del Venadito, cosa que no le agradó mucho porque era una idea muy afrancesada, pero él va a ser de alguna u otra manera llamado el conde del Venadito, y a su esposa le van a llamar la Venadita. Obviamente esta política de amistosa para con los insurgentes va a provocar que de alguna u otra manera algunos sectores, sobre todo los sectores católicos, entren otra vez en juego. A Juan Ruiz de Apodaca le va a tocar que a él le den también un golpe de estado. En este caso, él va a empezar esta parte que va a generar
les digo que el clero de alguna u otra manera intervenga, y la intervención que va a tener este clero va a ser específicamente en el momento de que otro personaje dentro de la historia olvidado, que es el padre Matías de Monteagudo, sea en la profesa el que agarra y haga una conspiración en contra de Apodaca, para lo cual a él sea sustituido de alguna u otra manera por otra persona con mano firme, para que acabe con este movimiento de independencia, o esta gavilla de salteadores de caminos. Y esto se va a dar en lo que les digo, en lo que se conoció como la conspiración de la profesa. No hay que olvidar que durante todo este tiempo también se le fueron dando conspiraciones a todos los virreyes. En específico, en este caso, la profesa es estamos hablando que es la estocada final de la corona, porque en este momento los sectores peninsulares y los sectores españoles de América, obviamente, van a ver que cuando Rafael de Riego en España triunfa y logra someter, en este caso, a Fernando VII a que proteste la Constitución de Cádiz, y además toma prisionero a Félix María Calleja del Rey. Félix María Calleja del Rey fue llevado a España, y en España peleó a favor de Fernando VII. Cuando se hace la conspiración de Rafael de Riego, el defensor de España, el defensor de Madrid, es Félix María Calleja del Rey. Félix María Calleja del Rey va a ser tomado prisionero por Rafael de Riego. Entonces, como ven realmente que las causas liberales, o las causas, en este caso, independentistas, o las de España, atentaban contra los valores establecidos en la Nueva España, los valores españoles, los valores peninsulares, los valores de criollos, de los criollos, que se iban a ver afectados por estas Cortes de Cádiz. Entonces, y sobre todo, los fueros católicos iban a ser atacados por la Constitución de Cádiz. Lo que se hace en ese momento es buscar la manera de darle un golpe a Juan Ruiz de Apodaca y engañarlo. De hecho, Matías de Monteagudo es el que va a persuadir a Apodaca de que se cree un ejército mejor armado, y que se designe a un buen general, a un buen coronel, que lleve a buen término estas guerras. Y esta parte es la que se va a generar todavía con no hay que olvidar que el jefe del ejército realista, que está tratando de acabar con la insurrección, en este caso específico de Vicente Guerrero, es Gabriel Armijo. Gabriel Armijo, un general español, que de alguna u otra manera se había distinguido por algunas campañas. Sin embargo, no estaba acostumbrado a la guerra de guerrillas, no estaba acostumbrado, no sabía cómo pelear con Vicente Guerrero. Entonces Vicente Guerrero, a pesar de que era un ejército muy pequeño, muy reducido, se tenía también que no había manera de que fuera sofocado o fuera agarrado. Entonces, lo que van a hacer las figuras, en este caso criollas, van a agarrar y van a provocar que Armijo sea removido de esta parte del ejército, y van a poner ellos o van a sugerir, a manera de que cúmplase, a un coronel en el retiro, el cual va a ser llevado por Juan Ruiz de Apodaca al frente de los ejércitos del sur. Este coronel designado, obviamente estamos hablando de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide es un Calleja en pequeño. Es un Calleja, que era adulador, a todo mundo adulaba, con todo mundo quería quedar bien. Si se trataba del rey, pues era el más realista de todos. Si se trataba de criollos, era el más criollo de todos. Si se trataba de hablar con un obispo, o como lo hace con el obispo de Puebla, hombre, era el más católico, el más cristiano de todos. Eso es Agustín Iturbide. Entonces, Agustín Iturbide lo van a designar para que vaya a hacer esto. Obviamente, Apodaca está teniendo una cena. Se dice que sobre la calle de 16 de septiembre, lo que actualmente es la Casa Boker. Ahí está Juan Ruiz de Apodaca, cuando le dicen que el 5 de febrero, que Agustín Iturbide se va a proclamar el plan de Iguala, que está en contra de la corona, y que se va a declarar al territorio de la Nueva España en libertad. Es que Juan Ruiz de Apodaca se presta a establecer comunicación con Iturbide. Iturbide ya no le contesta, él le dice, agarra y amenaza con tomar a sus
a sus parientes, y obviamente él atenta, dice, ¿sabes qué? Pues no puedes tratar con mis parientes porque mi causa es justa, y le da una serie de excusas a, a Apodaca, con lo cual a Apodaca no le queda otra más que quedarse en la ciudad. Está tomando muchos adeptos el plan de Iguala, y lo que no le queda, y es más, los realistas de la Ciudad de México se van a unir con este Iturbide. Entonces no le queda nada más a Apodaca que ver la manera de sacar a su familia. Obviamente van a llegar los realistas con los que quedaban, un golpe de estado, claro, golpe de estado, y lo que van a hacer es agarrar a su familia, tratarla de un muy mal modo, la van a agarrar, la van a poner una diligencia, y lo mismo que hicieron con Iturrigaray lo van a hacer con Apodaca. Lo van a agarrar, lo van a trepar a una carretita y lo van a mandar a Veracruz para que de Veracruz lo embarquen para Cuba, la española, y de ahí a España. Sin embargo, él a pesar de que no renuncia al puesto, él se va de hecho casi hasta agosto de 1821, sin embargo, esta parte, antes de que se vaya Apodaca, va a llegar y van a ellos designar igual. Los sectores del ejército realista van a poner al mariscal o al coronel de mayor grado que se tenía. Y este coronel que mayor grado que se tenía va a ser Francisco Novella. Entonces, lo que va a hacer Novella, obviamente, es tratar de reorganizar estas ciudades que quedaban todavía en manos de la parte realista, que era la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla y la Ciudad de Veracruz. En este caso son las ciudades que todavía quedaban en posesión del virreinato de la Nueva España. Cabe destacar que es cuando empieza a sobresalir uno de los principales personajes que va a tener el siglo XIX en México, porque él es el que está sitiando a las fuerzas españolas en Veracruz, es Antonio López de Santana. Figura importante. ¿Por qué? Porque Novella, obviamente estamos hablando de que es un virrey de papel. Es un virrey que van a poner específicamente los militares, los realistas, sin el apoyo de todos los sectores. Obviamente el sector del clero no lo está apoyando el movimiento. Obviamente muchos peninsulares no están apoyando. Estamos hablando de que ya realmente el territorio de la Nueva España estaba casi bajo dominio de lo que es la Ciudad de México. Es más, le toca a Novella todavía librar la última batalla en Azcapotzalco. Es ahí donde realmente la última batalla en la independencia se da ahí. En este caso, Novella va a ser el que va a estar ahí en este caso. Y cuando se entera de esto, obviamente estamos hablando ya en agosto. Para agosto de 1821 estamos hablando de que ya está en puerto la última persona que va a estar encargada del gobierno español. En este caso estamos hablando del último jefe superior político de la Nueva España, que es Juan de O'Donojú. Juan de O'Donojú, obviamente, él sí trae las cartas de Madrid. Él trae las cartas que lo acreditan como la autoridad principal dentro del gobierno de la Nueva España. En este caso, lo que va a pasar con Iturrigaray es que con O'Donojú, es que O'Donojú lo que va a agarrar y va a tomar espérame, una niña. Lo que va a hacer O'Donojú, va a agarrar y va a reprender específicamente a Novella. Novella, al sentirse que no tiene la autoridad de facto, autoridad por la ley, obviamente lo que va a hacer, va a abdicar el favor específicamente, o ya va a reconocer el gobierno de de O'Donojú. O'Donojú, cuando llega a la Nueva España, obviamente tenemos que él va a tener el hecho de que se va a dar cuenta que ya no está el poder. El poder ya no lo tiene España. La Ciudad de México está a punto de caer. En este caso estamos hablando que Puebla ya no tampoco está. Ya solamente queda Veracruz y la Ciudad de México. Entonces él obliga a Novella a que entregue la Ciudad de México. Cuando se entrega la Ciudad de México, obviamente quedaba Veracruz. Novella va nuevamente a desconocer a Juan de O'Donojú y se va a acantonar con todas las fuerzas en Veracruz. En este caso, O'Donojú es, como les digo, ya no va a tener el cargo político de virrey, porque ya no va a ser virrey. Él va a tener, ostentar el cargo de
primer jefe político de la Nueva España. De la Nueva España. En este caso, él va realmente ya a tratar de salvar lo más que pueda para favor de España del gobierno que quedaba. Obviamente el plan de Iguala va a ser modificado, tener pequeñas modificaciones en específico de lo que es la Casa Borbón. En este caso estamos hablando de que él va a hacer las modificaciones en lo que es en los tratados de Córdoba, donde se recupere por lo último que queda para ellos. En este caso estamos hablando de que se designe ya sea que Fernando VII, ya sea que su hermano vengan acá, que su hermana pueda reinar, o en este caso, así se siguiera la línea sucesoria a favor del reino de la Nueva España, para ver qué se puede recuperar del reino. Obviamente, él toma el puesto en Veracruz como como jefe superior político de Nueva España. Sin embargo, él jamás ostenta el virreinato, porque ya no existía la figura, no tanto porque no se considera como virrey, sino simplemente él ya no. Es más, ya lo que le va a tocar a O'Donoghue al final de cuentas es que firmar los tratados de Córdoba, es entregar en la Ciudad de México a la Ciudad de México, y al final de cuentas es reconocer lo poco que quedaba en España, perdón, en Nueva España, para España. Sin embargo, es lo que va a pasar, la función que va a tener O'Donoghue al final de esta parte del virreinato de la Nueva España. Sin embargo, a pesar de que O'Donoghue es una persona que va a firmar los tratados de Córdoba, a pesar de que esta persona es la persona que va a firmar el 28 de septiembre el acta del Imperio Mexicano, él llegó a tener gran simpatía, llegaron a establecer buenos lazos de amistad, tanto Agustín de Iturbide como O'Donoghue. En este caso, O'Donoghue va a ser de alguna u otra manera protegido de Agustín de Iturbide. Sin embargo, es entre comillas, porque estamos hablando igual, para octubre de 1821, de una manera por demás sospechosa, O'Donoghue va a fallecer. Las crónicas dicen que él muere de una pleuresía. Sin embargo, se cree que realmente fue mandado a envenenar por Agustín de Iturbide. Es algo que queda como rumorología. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Sin embargo, de que murió muy rápido, sí murió muy rápido. Y al principio, Iturbide se hizo cargo de la familia de Juan de O'Donoghue. Sin embargo, hay que ver algo que fue lo que pasó con Juan de O'Donoghue, bueno, con Iturbide, que también su gobierno, la Junta Gubernativa y después la Junta para de alguna u otra establecer las normas con las cuales se iba a llevar esta monarquía constitucionalista, no se da. Él lo declaran emperador, Agustín I. Cuando acaba el gobierno de Agustín Iturbide y se va al exilio, obviamente lo que va muchos de los tratos y muchas de las protecciones que tenía Agustín Iturbide para con algunos realistas, obviamente se van a ver afectados y no van a ser respetados por el nuevo gobierno republicano. Entre ellos, la protección que se tenía a la esposa del último jefe superior político de la Nueva España, que era Juan de O'Donoghue. Platicábamos la semana pasada, no, el miércoles pasado, platicábamos, el miércoles platicábamos precisamente esa parte donde agarraban y decían esta parte de que la señora, la virreina, o la esposa de Juan de O'Donoghue, termina en la miseria. Literalmente sí termina la miseria. Es una historia tristísima, porque ella termina por ir empeñando poco a poco todo lo que tenía, sus joyas, sus vestidos, y hasta que no le quedó nada. Termina viviendo y muriendo en la peor de las miserias, a pesar de que ella iba a ser, en este caso, una de las personas más importantes en este virreinato, en este territorio de ultramar para España. Y es básicamente la historia que no se nos cuentan. Entonces tenemos, por conclusión, que estos virreyes que hemos tenido, que tuvimos al final, los tuvimos de todos tipos. Estuvimos hablando de que tuvimos dos golpes de estado, dos virreyes ilegítimos,
que era Pedro Garibay y Novella. En este caso son militares cuyo rango, estamos hablando de que eran obviamente personas de alta edad. Tenemos un virrey estadista, de alguna u otra manera, que sería Juan Ruiz de Apodaca. Tenemos a un déspota, a un virrey que actuó con mano de hierro totalmente, que es Félix María Calleja del Rey. Y tenemos a un virrey gris, que el virrey gris estaremos hablando específicamente, que ni para bien ni para mal pintó, que sería Francisco Javier Venegas. Sus acciones de gobierno, obviamente, de Venegas, va a ser recordado, ustedes lo buscan, y va a ser recordado su acción de gobierno más interesante que va a tener Venegas, fuera de lo que es la parte de la independencia, es que prohibió que se volaran los papalotes en las azoteas. Así de gris es el gobierno de Venegas, porque al final de cuentas, bueno, decía en aquella época era muy importante, porque los niños jugaban en las azoteas y obviamente al corretear con el papalote se caían. Y entonces había niños muertos. Por ahí hay un artículo que está muy interesante, no me acuerdo en qué revista lo vi, que hablaba precisamente de esa parte, donde es el acto de gobierno más trascendente, o con lo cual más se va a recordar a Francisco Javier Venegas. Tenemos obviamente a Beaumont, que le va a tocar por sofocar la conspiración de Valladolid. Igual pasa sin pena ni gloria. No es un virrey que inclusive cuando uno hace mención de él, casi ni siquiera, a veces se lo saltan. Tenemos igual a Pedro Garibay, que le decía una persona pelele, un viejito que al final de cuentas fue manejado completamente por intereses sociopolíticos en su momento. Y tenemos obviamente a Iturrigaray, que fue al final de cuentas un virrey que buscaba el beneficio propio. Y entonces tenemos en conclusión esas partes que corresponden a los virreyes, esa parte del que casi no se habla, esa parte oscura, esa parte que al final de cuentas termina siendo la que va a decantar en lo que se haya generado y por lo cual haya prosperado la independencia de México. Tenemos virreyes que no supieron de alguna u otra manera capitalizar en el momento oportuno los cambios sociales que estaban presentándose en el mundo. En este caso estábamos hablando de que el que posiblemente tuvo mayor trascendencia, aunque era muy corrupto, era José Iturrigaray. Él al final de cuentas sí veía que al final que esto ya se había acabado, que esto no quedaba otra más que buscar sacar hacer árbol del agua, leña del árbol caído, y sacar lo mayor que se pudiera del agua para su molino. En este caso, podríamos haber dicho que él fue el primero, realmente el que tuvo un poquito más de visión por cuanto hace a la independencia de México. Y tenemos al final, como les digo, a O'Donoghue, que O'Donoghue ya no le toca, ya no tiene ni ejército. El ejército está con Iturbide, los políticos están casi todos con Iturbide. Entonces el único que puede sacar es sacar raja o sacar lo más que pueda para el gobierno de España, o para el reino de la vieja España. En este caso, como les digo, él trata de incorporar que se respeten los fueros de la familia Borbón, y que de alguna u otra manera se pueda prevalecer la casta borbona o la casta borbónica dentro de la Nueva España. Sin éxito. Los reyes jamás quisieron venir acá. Ni siquiera Catalina, que se encontraba por acá. Entonces es al final de cuentas cómo se va a dar esta parte de la independencia. Obviamente hablar de cada uno de los virreyes requería de un programa completito. Aquí se abarcará en este programa el mayor número de virreyes que se pudiera. Bueno, lo mayor que se pudiera de cada virrey, de estos virreyes que van a ser los virreyes finales de este periodo de este virreinato de la Nueva España. Obviamente hay que ver esta parte que le corresponde sobre todo a los intereses que se van a crear acá. No sé, no me hicieron preguntas el día de hoy, me hubiera gustado que me hicieran preguntas. Una pregunta recurrente que me hacen: si la masonería provocó la independencia de México. La respuesta es no, absolutamente no. ¿Por qué? Porque la masonería quería las ideas libertarias. La masonería promulgaba y apoyaba la Constitución de Cádiz.
La independencia de México se logra exactamente por lo contrario, contra la Constitución de Cádiz. Posteriormente sí iban a llegar por ahí de los 1823, 1824, 1822, las primeras logias masónicas como tales, sobre todo el establecimiento de esas logias por la visita que va a tener el cónsul, por decirlo de alguna u otra manera, el representante del gobierno norteamericano en el territorio del Imperio Mexicano, es Joel Poinsett. Es cuando realmente se van a empezar a manejar esta parte de logias, es cuando los insurgentes van a ser, sobre todo los insurgentes sobrevivientes, van a ser incorporados a estas logias y va a decantar específicamente en la serie de guerras que se van en el siglo XIX, que si centralistas, que si federalistas, liberales, que si conservadores, realmente una pelea de logias lo que se va a llevar. Y bueno, logias, veámoslo como los prepartidos políticos. Obviamente, aunque se tenían buenos sistemas de comunicación en aquella época, porque, por ejemplo, una comunicación de la Ciudad de México a Zacatecas llegaba, si era del virrey, llegaba el mismo día. Bueno, tardaba 24 horas en llegar. Llegaba muy rápido, de un día para otro llegaban las comunicaciones. En este caso, pero como no todos contaban con ese tipo de comunicaciones, obviamente la mejor manera de conocerse los personajes era a través de estos prepartidos, que al final de cuentas eso es lo que fueron. Y bueno, es lo que se da. Entonces, como les digo, es esta parte. No sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna duda que quiera que redundemos en el tema, ya para concluir. ¿No? Espero sus preguntas. No. El proceso de la independencia de la Nueva España no podría... Omar me pregunta si el proceso de independencia de la Nueva España pudiéramos decir que no se ve influenciado por la independencia de Estados Unidos. No. Lo que sí va a tener influencia, sobre todo ya en la parte de la República. Como les comentaba, cuando llega Joel Poinsett, obviamente se busca el establecimiento de una república y la manera que va a manejarse o la injerencia que va a tener, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos en la independencia de Nueva España, específicamente ya es cuando estamos hablando de que se constituye la República Mexicana. Es cuando no se tiene idea de cómo se va a gobernar. Estamos hablando de que desde tiempos inmemoriales, desde la época de los mexicas, aquí se gobernaba a través de, vamos a llamarlo, de una especie de monarquía. El virreinato también fue una extensión de esa monarquía. Estamos hablando de que entonces el primer gobierno de México se va a establecer como una monarquía. En este caso, Agustín de Iturbide vamos a empezar como un imperio monárquico, y posterior a la caída de Agustín de Iturbide es cuando se va a tener ya la idea fija de hacerse una república mexicana. Y como no tenemos parámetros de cómo hacer una república mexicana más que la antiquísima República de Roma o los valores de la República Francesa, en este caso, que aparte estaba fracasada, es que ellos se toman en este caso la idea de la Constitución de Estados Unidos para desarrollar la Constitución mexicana. Esa sería la influencia directa que pudiera tener la independencia de Estados Unidos sobre la independencia de la Nueva España, pero específicamente no. Lo único que podríamos ver que Estados Unidos va a influenciar es que va a financiar de alguna u otra manera esa parte de darle apoyo económico a Francisco Javier Mina. También Morelos va a tener alguna injerencia con Estados Unidos, sobre todo porque Estados Unidos territorio cuando se Morelos en Estados Unidos, es precisamente que Estados Unidos apoyaba con dinero, apoyaba con pertrechos, bajo que siempre y cuando al momento de que se ganara la independencia, el territorio de Texas le fuera cedido. Esa injerencia que va a tener Estados Unidos, específicamente en la independencia de México. No hay gran está viviendo su propio proceso, a pesar de que es un país nuevo. Estamos hablando de 1776, tendría 24, 34. Realmente un país nuevo, apenas está estableciéndose, no es lo que conocemos actualmente. Estados Unidos no llega más allá de las 13 colonias y de la guerra que había tenido unos años antes con España por la Florida. Al final de cuentas es muy pequeño Estados Unidos, económicamente apenas está floreciendo.
su mejor proceso de Estados Unidos lo va a tener unos 20 años después, que es cuando nos va a hacer lo que es la toma del norte de la ciudad de la República Mexicana. Pero ese es básicamente el proceso de independencia de España, pues de Nueva España, no tiene muchos Estados Unidos. Podríamos decir que van a seguir el caminito. Sin embargo, es anterior, porque realmente lo que va a estar inspirado acá es más bien la francesa, lo que va a inspirar a la ilustración para que genere la emancipación de estas colonias de este lado del océano. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te haya quedado claro, si haya sido claro, Osmar. ¿No? Otra preguntita. Espero sus preguntas. Bueno, mientras me preguntan otra cosa, bueno, bueno, vamos a seguir con estas pláticas, pero ahora vamos a ver, la próxima semana estaremos hablando, obviamente, de José María Morelos y de Ignacio Rayón. En este caso yo sé que Morelos debería tener un programa completito, sin embargo, también Rayón, y no quiero prolongar más estas pláticas de manera indefinida, estaremos hablando de Morelos y Rayón, y estaríamos hablando el próximo viernes estaríamos hablando de Agustín de Iturbide y y un poquito vamos a hablar también de Francisco Javier Mina. En este caso también considero una persona importante. Empezaremos con Mina, unos 10 minutitos, es muy corto lo que podemos hablar de Mina. Y sobre todo vamos a hablar de Mina aquí, en la Nueva España, no en España. En España tiene mucho que contarse de Mina, sino vamos a hablar de lo poco que hay aquí. Muchas gracias, igualmente Osmar. Entonces vamos a hablar de Mina y vamos a tener 10 minutitos y yo creo que nos aventamos a lo mejor una hora, un poquito más de una hora, hablando de Agustín de Iturbide, de toda su obra que va a ser Agustín de Iturbide. Y también, entonces les digo, y bueno, se será dentro de 15 días y de la próxima semana estaremos hablando de Ignacio Rayón y de José María Morelos. También el próximo miércoles tengo contemplado, les había dicho que íbamos a hablar del Museo Nacional de Arte. Vamos a platicar del edificio del Museo Nacional de Arte, de algunas colecciones que guarda el Museo Nacional de Arte. Y eso es por cuanto hace al día miércoles de la próxima semana. Y estaríamos hablando el próximo miércoles, dentro de 15 días, unos 12 días más bien. Posiblemente todavía no tengo bien definido el tema a tratar, pero me gustaría hablar sobre la calle de... Me gusta, ya estamos hablando... Vamos a hablar de la calle de Madero, porque estaba viendo que hay unas personas interesadas allá más allá de nuestras fronteras, que me estaban pidiendo que se podía hablar de la calle de Madero. Es que ellos estaban interesados en ir al recorrido de la calle de Madero, pero el problema es que ellos están en Estados Unidos y la calle de Madero fue un recorrido presencial. Entonces vamos a tratar de llevar este programa más allá de todo. Es cierto que Calleja recibió una oferta por parte de los Guadalupe para independizar la Nueva España. Mira, los Guadalupes al final de cuentas hicieron ofrecimientos a todos. Sí hubo ofrecimiento hacia Calleja para independizar la Nueva España. Calleja nunca pensó en independizar la Nueva España. Es más, los Guadalupes más bien van a provocar, por ejemplo, la institución de Agustín de Iturbide. Los Guadalupes al final de cuentas sí van a tener mucha injerencia, sobre todo porque son gente muy pudiente, son notables de la Nueva España. Sí hubo ofrecimientos. Calleja obviamente no se inclinó hacia ellos, pero sí hubo algo así. Entonces le decía, entonces vamos a hablar de la calle de Madero. Es una muy interesante. Voy a tratar de hacer algunas a ver si puedo, en dados casos, no sé si voy a intentar hacerlo a través de video, no creo, no, yo creo que más bien a través de esta plataforma lo vamos a manejar. Unos días antes yo creo que voy a estar subiendo, sobre todo, o antes del evento dentro de unos 13 días de la calle de Madero, voy a subir imágenes de algunos edificios sobre la calle de Madero que son importantes para la calle de Madero. Casa de los Azulejos, San Francisco el Grande, Palacio Iturbide,
donde estaba el Gambrinos, el primer hotel de México, bueno, el primer hotel de México con el concepto como lo conocemos actualmente, el Hotel Ritz, el primer hotel de México es el que está a la vuelta, el Hotel Gilo. Vamos a hablar de la Profesa, de la Sorpresa, del Cidralín, igual de la Casa de la Güera Rodríguez, de Motolinía, muchas cosas que nos guarda y secretos que nos guarda específicamente la calle de Madero. Es muy interesante ese recorrido, pero vamos a platicarlo aquí. Esto sería dentro de 13 días, checo las fechas y lo pongo adelante. ¿Alguna otra pregunta más? No sé si Osmar, haya respondido a tus dudas. Ah, caray, ya nos fuimos más allá, ¿verdad? Se supone que esto ahora iba a terminar hace 20 minutos, pero creo que sí el tema daba para mucho más de 20 minutos. Este tema posiblemente daba para 2 horas. Pero bueno, ahorita que estaba viendo, eh, ¿saben? Dentro de 3 semanas, ya estamos hablando de octubre, vamos a hablar, ahorita que me estaba preguntando Osmar, vamos a hablar de grupos. Vamos a hablar, obviamente, de la masonería en la independencia de México, si realmente cuál fue realmente su injerencia en la independencia de México, y vamos a hablar de los Guadalupes, esta asociación de notables que se maneja. Vamos a hablar de ellos y vamos a hablar de los masones. De hecho, déjenme, ahorita lo apunto, para que no se me olvide. Eso sería dentro de 3 semanas. Entonces estamos hablando que la próxima semana, Rayón, Morelos, dentro de 15 días, Mina y Iturbide, y terminamos con masones y Guadalupes. Muy buenas noches, Teresa. Espero que nos hayas escuchado desde el principio y que bueno que haya sido de su agrado esta plática. Y bueno, ya los dejo descansar, dejo de atormentarlos de esta charla de chocolate sin chocolate. Sí, hoy no tuve chocolates. Pero bueno, también vamos a abrir un periodo, este también es como proyecto, lo vamos a abrir, pero igual, charlas chocolateras, vamos a hablar de historia, pero en este caso van a ser presenciales, y también vía Facebook, vamos a hacer las transmisiones, y estaríamos hablando de que nos vamos a juntar en algún café, otro historiador y yo, vamos a estar hablando de historia, con los que nos quieran acompañar, vamos a hacer recorridos presenciales, y estos recorridos presenciales, obviamente al calor de un chocolate, al calor de un café, o al calor de unas galletas, de un buen pan, de una buena concha, y vamos a platicar de esta parte de la historia, y vamos además, igual a hacer el streaming. Me parece muy interesante el concepto, pero eso estaremos viéndolo más adelante. Entonces, bueno, ya dejo de atormentarlos para que se puedan ir a hacer sus labores. Estamos hablando que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Muchos de nosotros tenemos que descansar. En este caso ustedes pueden salir a alguna fiesta, ya saben, de manera responsable. Y que tengan muy buenas noches todos. Igual, que descansen. Les agradezco mucho la atención a este streaming y esperamos seguir contando con su preferencia aquí en Charlas de Leyenda. Bueno, pues muy buenas noches. Hasta luego. Bye.